Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro aquí en Canal 8. Una hora de televisión que tratamos de dedicar a temas que consideramos que puedan ser de su interés. En primer lugar, disculparme por este tono de voz. Esto tiene mucho que ver con los cambios de ambiente y una ronquera que llevo arrastrando casi una semana, pero espero que esté por lo menos a la altura del programa que tenemos hoy para presentarlos a ustedes y los invitados que nos acompañan. Como siempre, antes de presentar el programa y a los invitados, quiero recordarles nuestro correo electrónico. Un correo electrónico en el que esperamos sus sugerencias, sus críticas, sus propuestas de temas, lo que quieran. Les recuerdo que ese correo electrónico es puntodencuentro@canal8tv.com. Ustedes saldrán en sus pantallas y podrán apuntarlo si lo desean. Bueno, y vamos a entrar en materia. Hoy queremos hablar de las drogodependencias, de las drogas ilegales, de las drogas legales y cuál es su situación en Canarias. Es un tema amplísimo, como comprenderán, y no vamos a poder abordarlo todo a pesar de disponer de 60 minutos de televisión. Sin embargo, tenemos invitados que creo que esta noche nos van a ayudar por lo menos a tener una idea mucho más clara de cuál es la situación actual del consumo, del tráfico y de la rehabilitación de las personas que han caído, digamos, en las redes de las drogodependencias. Paso a presentar a nuestros invitados esta noche. Tenemos a don Roberto Amador Curvelo, presidente de ANTAD, que es la Asociación del Norte de Tenerife para la Atención a las Drogodependencias. Buenas noches y muchas gracias, Roberto. Hola, buenas noches y gracias a ustedes. Muy bien, a su vez tenemos a Teófilo González, que es el director técnico de la Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel Adicciones. Buenas noches y muchas gracias, Teófilo. Hola, buenas noches, feliz. Y también tenemos el placer de contar con don Santiago García Hernández, inspector jefe de sección de la UDICO de la Brigada Provincial de Santa Cruz de Tenerife del Cuerpo Nacional de Policía. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por invitarnos. Pues muy bien, vamos a intentar explicarles a nuestros telespectadores en la próxima hora un poquito de cómo está la situación en Canarias respecto a las drogodependencias, con ese planteamiento inicial que considero que es muy general, muy amplio y va a ser difícil abordar, pero confío en sus posibilidades y en la información que ustedes manejan a raíz de su vertiente profesional. Dando un brochazo inicial a la situación, cada uno de ustedes en su parcela, y empezamos, si te parece, por ti, Roberto, y luego hablamos con el resto de los invitados. ¿Cómo definirías ahora mismo la situación de las drogodependencias en Canarias? Bueno, desde el ámbito que nosotros atendemos, la asistencia que brindamos tanto en el norte como en el sur de la isla, creemos que la situación de las drogodependencias actualmente ha tenido un cambio desde el 2006 hasta ahora mismo. Nos guiamos por los datos que tenemos desde el año 2006 hasta el año 2008 y estamos viendo un ligero cambio tendente al nuevo consumo otra vez de la sustancia denominada heroína, que parecía que en un primer momento había tenido tendencia a la baja y aumento de otro tipo de sustancias. Y desaparición por momentos, ¿no? O eso se decía al menos. Sí, pero bueno, parece que es todo lo contrario. Teófilo, la situación, calificar de manera general la situación de las drogodependencias en Canarias desde el punto de vista de, en este caso, el perfil técnico que tú manejas en la Asociación San Miguel. Bueno, nosotros desde San Miguel, desde la Asociación San Miguel, que trabajamos básicamente en el área metropolitana, a través de nuestras unidades en Santa Cruz, en Ofri, en La Laguna y en Añaza, constatamos de que la drogodependencia sigue constituyendo uno de los principales problemas de salud pública. Hay tres factores que permanecen a lo largo del tiempo, que disminuye la percepción de riesgo que los jóvenes tienen con respecto al consumo de drogas, en esa especie de banalización con respecto a todo lo que son los efectos perjudiciales para la salud que tiene el consumo. Por otro lado, se produce y se confirma, igual que los compañeros de ANTAD en la zona norte, que ha habido un repunte de la heroína con respecto a la cocaína. La cocaína llevaba desde el año 2003 en un ascenso importante, mientras que la heroína se estaba estabilizando, y desde el 2006 para acá, 2006 y 2007, vemos que prácticamente en el 2007 en concreto, de los 2.531 personas que nosotros hemos atendido en nuestra red, pues prácticamente el 36% son como droga principal la heroína, ¿no?, frente al 28% de cocaína. Esto tiene su explicación también, que más adelante quizás a lo largo del coloquio podemos ir comentando. Y por otra parte, bajo mi punto de vista, existe por parte de la sociedad una cierta indiferencia, aunque resulte paradójico, con respecto al tema de las drogas. La percepción que se tiene por muchas familias es que algo así como yo, gracias a Dios, ese problema no lo tengo en casa y mientras no lo tenga, pues no me preocupo por ello. Yo creo que eso es un grave error, yo creo que eso es un factor de riesgo que ahora mismo, desde el punto de vista preventivo, tenemos que neutralizar, tenemos que poner frente a ese factor de riesgo un factor de protección, que es decir a la familia
que ninguna está libre, ningún miembro de la familia, ningún miembro de esta sociedad está vacunado ni está libre de que en cualquier momento él o cualquier miembro cercano inicie un consumo de sustancias que va a ser luego difícil manejar para que lo deje. Y Santiago, de una perspectiva policial, es evidente, una perspectiva, digamos, de control de esas sustancias para que no hayan tantas en la calle o para que no circulen tan libremente, ¿qué perspectiva tienes desde tu trabajo de cómo está la situación de las drogas en Canarias? Yo creo que los ciudadanos de Tenerife tienen que estar muy contentos porque en los 2 últimos años hemos intervenido cantidades muy relevantes de cocaína, muy significativas de hachís y extraordinarias desde el punto de vista de drogas de diseño. Las cantidades de cocaína que han sido conocidas porque han sido publicadas en los distintos medios de prensa se corresponden con 3.000 kilos de cocaína de la operación Venture, un alijo en alta mar, con 2.200 kilos de cocaína la operación Butreque, una colaboración ideal entre la Guardia Civil y la policía sin fricciones de 2.200 kilos, como dije, una cantidad muy relevante, 800 kilos de cocaína intervenidos en alta mar que fueron trasladados a Vigo, que también es una investigación nuestra. Este año, en un mes, entre febrero y marzo, al lado, entre Candelaria y Los Abades, hemos intervenido 2 toneladas de hachís. Y quiero destacar, porque sí me preocupa, que entre el 2005 y finales del 2007 hemos intervenido 330.000 comprimidos de éxtasis. Es una cantidad muy significativa. En un solo alijo, 190.000 comprimidos. Hemos desarticulado 5 organizaciones de británicos y belgas afincados en el sur de Tenerife. Esos individuos siguen en prisión. Lo que indica que además de alarmarnos y preocuparnos, no solo por la atención y la dedicación que estos caballeros que tengo a mi izquierda le dedican a los señores que consumen opiáceos o que consumen derivados de la cocaína, tenemos que preocuparnos de verdad porque hasta ahora esas intervenciones de drogas de diseño tan elevadas que no se han intervenido ni en Ibiza, ni en Palma de Mallorca, ni en Valencia, en la ruta del Bacalao, paraísos de las drogas de diseño, se intervienen en Tenerife. Y eso es un ingrediente que pone de manifiesto que hay una demanda de ese tipo de sustancias muy importante que hasta ahora no habíamos detectado. Pero claro, estoy hablando de 330.000 comprimidos de éxtasis. Estoy hablando de que en una sola investigación, en la operación Invicta, hemos intervenido 190.000 comprimidos y 150.000 euros. Perdón, Santiago, esa intervención sea un semáforo en rojo, ¿no?, para la sociedad. Es un indicador para todos los que vivimos en Tenerife y en la comunidad de Canarias. De todas formas, si me lo permites, también, más allá del trabajo que está ahí, los datos están ahí sobre alijos de intervenciones, también un alto porcentaje, es evidente, se escapa al control y ahí está en la calle. ¿Cuánto porcentaje puede ser el que permanece, el que escapa de los controles y de la vigilancia? Esa es la pregunta que nos hacen siempre. Yo siempre respondo de la misma manera. Lo importante es hacer bien el trabajo y agotarlo. Todo lo que hacemos nosotros está bajo el control del juez que coordina la investigación y bajo el control del fiscal especial antidroga. Y si agotamos bien la gestión, y por eso siguen en prisión los detenidos que te hice mención antes, desmontamos por completo la organización. Y esa organización que periódicamente venía introduciendo en Canarias alijos de manera periódica, de manera continuada, ya no los mete. Y eso es muy importante. Yo creo que de esa forma te respondo a la pregunta. Sí. Lo que pasa y lo que no se interviene, pues se supone que eso se puede estudiar desde otro punto de vista, pero lo que sí está claro es una cosa, que sí. Se desarticulan 5 organizaciones de británicos y todos los integrantes siguen en prisión. Esa gente que venía generando ese tráfico continuado y periódico y progresivo, ya no lo viene haciendo, ¿entiendes? Eso es muy importante. Enlazando esa pregunta, y esta se la dirijo también a los tres, ¿tienen la sensación, por su trabajo diario, esa sensación que transmiten muchos ciudadanos? No es una encuesta científica, no es algo totalmente medido, pero sí hay una sensación de que se puede encontrar cualquier tipo de sustancia con cierta facilidad, ya sea fuera de los centros escolares, ya sea en las zonas de ocio. Esa sensación que tienen, ¿ustedes coinciden en que a lo mejor está resultando demasiado fácil conseguir, en este caso, sustancias en la calle? Por la perspectiva que tienen ustedes con sus usuarios y con la gente con la que tratan a diario. Sin duda, nuestros pacientes, digamos, en el trato con los equipos terapéuticos, pues
refieren con mucha naturalidad de que hoy es muy fácil conseguir cualquier tipo de sustancia, ¿no? De hecho, la heroína, por ejemplo, que ha bajado considerablemente, de una forma muy importante y notable, el precio del gramo, ellos hablan incluso que dependiendo del lugar donde la compran, y hay varios lugares, pues puede oscilar entre 60, 70 gramos hasta 90 euros el gramo, hasta 30. Con lo cual, digamos, la facilidad de poder conseguir la sustancia pasa incluso por elegir el lugar donde se compra, ¿no? El tema del control de la oferta, que al fin y al cabo es la facilidad para conseguirla, que como ha dicho Santiago, pues ahí están los éxitos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es una labor muy importante y tanto la Estrategia Nacional del Plan Nacional sobre Drogas como el propio Plan Canario sobre Drogas establece una de las líneas de actuación que sería el control de la oferta por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y luego la que más nos toca a nosotros es pues, lo que es la reducción de la demanda, que sería la prevención, que es, como decía Milton Friedman, el Premio Nobel de Economía del año 90, que ante la guerra perdida contra las drogas, lo único que nos queda, la única arma es la prevención, ¿no? Yo considero, por la experiencia que tenemos de San Miguel, de que acceder a cualquier tipo de sustancia es bastante fácil. Y ante eso, pues lo que nos queda es mucha prevención y evitar que se inicie en ese proceso con una actitud crítica con respecto al daño que hace para la salud el inicio del consumo de cualquier tipo de sustancia. Roberto, al respecto, ¿qué opinas? Pues coincidiendo con lo que ha comentado Teófilo, también desde nuestras unidades ambulatorias de conductas adictivas observamos la facilidad con la que nuestros pacientes llegan hasta la adquisición de cualquier tipo de sustancia, con todos los peligros que conlleva. Una de las cosas también llamativas para nosotros es la temprana edad con la que se inician en el consumo de sustancias. Al disminuir también el precio ya no vamos a hablar de una sustancia en particular, sino de todo este grupo de sustancias perjudiciales por las que los pacientes acuden a nuestros servicios, pues es muchísimo más fácil también que pacientes con una edad más temprana puedan optar hasta la propia elección de los diferentes tipos de sustancias. Y como dice Teófilo, prevención y prevención y prevención, y no nos cansaremos de decir prevención, porque con eso ya no solo estamos intentando evitar que ese posible futuro paciente llegue a nuestro servicio, sino que también estaremos seguramente ahorrándonos una gran cantidad de dinero para invertir luego en lo que sería la asistencia. Díganme si me equivoco al pensar, porque creo que es algo que se percibe, que hoy en día las drogas, sean legales, ilegales, cualquier tipo de sustancia que podemos entender como droga, ya no entiende, antes se hablaba de perfiles, ¿no? Los perfiles de las personas que consumían. Mi personal opinión es que ya no hay perfiles, o sea que ahora uno de los nuevos fenómenos es que cualquiera puede ser un consumidor de drogas a diferentes niveles, de diferentes maneras, de diferentes tipos de sustancias. ¿Coinciden ustedes con esta circunstancia, Santiago, a lo mejor por tu conocimiento? El silencio médico de la cocaína, como saben estos caballeros que se sientan a mi izquierda, ha terminado hace mucho tiempo, y el perfil ese que teníamos, que estaba preorientada para guapos, yuppies y niños pues, con Mercedes y BMW, se extinguió hace mucho tiempo. O sea, la oferta es tal que el acceso al clorhidrato de cocaína lo puede tener cualquiera que disponga entre 50 y 60 euros. La calidad es otra historia, calidad entre comillas, por supuesto. Tengo que advertir, sin alarmar, pero es la realidad. El caballero antes invoca el Plan Nacional sobre Drogas, efectivamente, ahora se denomina el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, que desde el año pasado me dicen: oye, que España es la primera consumidora de clorhidrato de cocaína de Europa y tu comunidad, la Canaria, va en primer lugar dentro del territorio español. Eso es una realidad, no hay que alarmarse, pero desde el punto de vista de la salud es preocupante. O sea, y no es una cuestión exclusivamente ni de estos señores que trabajan en los centros de dispensa, ni de los medios, ni de la policía. Yo creo que hay que formar en los colegios, hay que formar a los profesores, hay que formar a la gente en la universidad. Hay que informar en realidad a los chavales y a los no chavales para que sepan que eso no es un problema de la policía ni de la justicia, es estrictamente un problema de salud pública, ¿no? Porque
no es una manifestación gratuita. Si hay aquí un consumo generalizado de clorhidrato de cocaína y sorprendentemente se han intervenido tales cantidades de drogas de diseño, será porque hay una demanda del consumo. Sí, eso es Eso evidente. es evidente. Eso, por buena lógica, eso es evidente. es una lectura muy clara. Tenemos que tener en cuenta que somos un portaaviones entre América y Europa, que hablamos castellano, como hablan nuestros señores que nos importan desde Centroamérica esa sustancia. ¿Quién no tiene un pariente en Venezuela? Los que vivimos en Canarias. Y luego que hay que tener en cuenta que después que se cae el telón de acero, esos países que estaban detrás del telón de acero desean tener los mismos vicios que hemos tenido los capitalistas, los países capitalistas hasta el día de la fecha. Y lo están consiguiendo. Eso está generando que las exportaciones de cocaína se mantengan y se multipliquen. Santiago ha dado un dato, pero yo insisto en reiterar lo del perfil, porque yo creo que es importante que la gente sepa que ya no hay, aquella persona tiene todas las papeletas para ser un drogodependiente o aquella otra. Toca a todas las clases sociales, toca a gente con formación, gente sin formación, gente con más o menos recursos. Teófilo, Roberto, al respecto, ¿qué opinan? Que ustedes también perciben en primera línea, digamos, quiénes son esas personas que acaban consumiendo, ¿no? En el Parlamento Nacional se constituyó hace ya algunos años una comisión mixta entre el Congreso y el Senado para el estudio de la droga. Periódicamente esa comisión mixta emite unos informes, el último data de abril del 2007, es decir, hace un año, y la primera conclusión, donde ponían el acento, comisión conformada por los mayores expertos en materia de drogodependencias de España, la primera conclusión es alertar del cambio de patrones de consumo y de los perfiles. El drogodependiente ha pasado de ser visible, y se iba por la calle, era relativamente fácil, ¿no?, identificarlo, a hacerlo invisible. El drogodependiente hoy está absolutamente imbricado en la sociedad, está absolutamente normalizado en su trabajo, en fin, y hoy se ha hecho invisible. Ya hay cualquier persona que pueda ser, entre comillas, de las más respetables, pues puede ser uno de los mayores consumidores y con problemas de adicción a cualquier tipo de sustancia, ¿no? Con lo cual, evidentemente, se confirma que ya no, el perfil del drogodependiente no responde a un patrón y a un retrato robot determinado. Roberto. Yo, complementando un poquito la información que nos acaba de dar Teófilo, yo sí, más que nada por la parte profesional que me toca a mí desarrollar dentro de las unidades ambulatorias. Yo soy médico de la red asistencial y sí podríamos hablar no de un perfil de drogodependencias, pero sí desde los años 90 entra en boga a nivel nacional lo que sería el concepto de patología dual, ¿no? El patología dual significa la coexistencia de consumo de sustancias tóxicas y además patología psiquiátrica. Cuando Teo comenta el tema del paciente o el usuario más bien, está dentro de la normalización, es verdad, tiene una normalización social, familiar, laboral, hasta que deja de estarlo. Sí, hasta que digamos que esa cuadratura, el círculo de estar al borde, eso acaba cayendo, ¿no? Acaba cayendo debido a los consumos perjudiciales. Y cuando hablamos de patología dual, que yo creo que es el concepto más acertado en el que ahora mismo estamos trabajando en el tema de drogodependencia, que así el segundo plan canario lo recoge, ¿no? El marco del segundo plan canario ya empieza a comentar también el concepto de patología dual. No sabemos bien si la patología psiquiátrica es preexistente al consumo o ya estaba como base dentro del propio usuario y el consumo lo que hace simplemente es despertar y poner a la luz una patología existente, pero sí dentro de lo que hablamos como perfil. Sí me gustaría llamar la atención sobre este concepto que creo que ahora mismo es pues, el objetivo primordial en el que tenemos que trabajar pues, todo lo que estamos desarrollando en materia de drogodependencia. Otro de los factores que uno cuando empieza a preparar un programa como este descubre, a veces por propio conocimiento, otras veces porque lo lee y porque lo ve en las estadísticas, es el itinerario. El itinerario que existe entre las personas drogodependientes y con un factor muy importante que es cada vez empieza de una forma más prematura. Estamos hablando de, en las estadísticas ya salen edades que, bueno, niños realmente que están empezando a consumir.
desde el punto de vista de cada uno de ustedes, ¿cuál sería el itinerario que perciben a lo largo de su ejercicio profesional? Bueno, pues porque bueno, llegan los datos y te das cuenta de que se interviene en determinado sitio, que está sirviendo a una comunidad escolar o alrededor de una comunidad escolar o determinados barrios, determinadas zonas. Santiago, ¿ese itinerario cómo lo perciben ustedes? Los televidentes tienen que saber que el mal llamado consumo de drogas blando, al final termina generalmente en consumo de opiáceos en muchas ocasiones. Y hay gente que dice que eso te refieres básicamente en este caso, supongo, al hachís y a la marihuana, y que hecho, está como bastante, si me permite, permitida socialmente, ¿no? Efectivamente, pero yo tengo que decir que en países como Holanda y como Alemania, donde se toleró mucho el consumo de tetrahidrocannabinoles, sobre todo en Holanda, hoy tienen el mayor índice de Europa de consumo de opiáceos, de heroína. Y una zona de España, concretamente como Cádiz, por ejemplo, que tienen una tradición en el tráfico de hachís, también tienen un problema gravísimo de consumo de heroína. O sea que los canarios, los televidentes, las personas que nos están escuchando, tienen que comprender que ese mal concepto de drogas blandas tenemos que erradicarlo. Porque si se hace un estudio científico, y estos caballeros que están a mi izquierda lo pueden corroborar, muchísima gente que se inicia consumiendo tetrahidrocannabinol, hachís, lo que la gente llama porros, al final resulta que terminan siendo clientes de estos señores en los centros de dispensa de metadona. Pero eso hay que explicarlo en el colegio, en el instituto, en la casa, en la universidad y en el entorno. ¿Entiendes? Ese concepto de drogas blandas y drogaduras hay que erradicarlo. ¿Qué problema de salud tan grave tiene Holanda? Ahora quieren sacar los coffee shops de donde los tienen y ponerlos fuera. Ahora los problemas de dispensa son de heroína, para recuperar a los toxicómanos de heroína. O en Alemania o en Cádiz. Claro, eso es muy importante que la sociedad lo sepa. Digamos que estamos ante los primeros escalones cuando hablamos o mal hablamos. Primeros escalones, hablamos, pero ¿no? Fíjate, el paso es abismal. O sea, no te estoy hablando pasan de una droga como el tetrahidrocannabinol, como el hachís, un psicodisléptico, a consumir un opiáceo tan fuerte y tan importante como es la diacetilmorfina, la heroína. Eso prácticamente es una constante, no pasa siempre, pero un estudio epidemiológico realizado por estos señores y por autoridades sanitarias de países más ricos como es Holanda o como es Alemania. Teófilo, ¿coincides en que el itinerario se mantiene por esas mal llamadas drogas blandas? Ya hace algunos años que afortunadamente ese doble concepto de droga dura, droga blanda ha desaparecido, ¿no? Yo hasta que asumí la dirección de San Miguel, hace 4 meses aproximadamente, he estado trabajando en el área de prevención de San Miguel y hemos trabajado mucho en el ámbito familiar y el ámbito educativo. Y hemos insistido siempre en que no hay ni drogas duras ni drogas blandas. Simplemente hay drogas y lo único que varía es el nivel de daño que hace a la salud en función del principio activo. Santiago hablaba del tetrahidrocannabinol, el principio activo de cannabis sativa, o de cualquier otro principio activo que es el nivel de adicción y de daño que ocasiona en sus efectos tanto a corto como a medio plazo, ¿no? Hay una característica que se da en nuestros pacientes que todos empiezan con las drogas legales, tabaco y alcohol, que a veces por ser legales desde el punto de vista social se pierde la percepción de que son drogas. De hecho, tú sales con una cámara de Canal 8 a hacer una entrevista, una encuesta en la calle, y dice, dígame usted tres drogas que se ven en la cabeza. Y muy difícil te dicen tabaco y alcohol, sino te hablan de chocolate, de cocaína, de heroína, de pastillas. Exactamente. Pero son drogas, lo que pasa es que es legales, se pierde esa percepción de que son drogas y en el caso de algunas de ellas con importantes daños para la salud. Nuestros pacientes utilizan el policonsumo, es decir, es muy difícil encontrar un paciente que te consuma solamente una sustancia. Y casi todos empezaron con las legales y pasaron y se iniciaron todo lo que es los derivados del cannabis, ¿no? Terminando cuando tocan fondo ya te van al centro a iniciar un tratamiento de esa sustancia que le ha hecho tener ya pues, un componente de comisión de actos delictivos, con lo cual ya ha iniciado las causas judiciales, sanciones administrativas por detención de la policía, etc. Es decir, cuando ya se acumulan pues, todos los efectos, tanto orgánicos como personales, familiares, laborales, etcétera, etcétera,
es cuando se toca a fondo e intentan iniciar el tratamiento. Proceso que cada vez es más complicado cuando se da en esa circunstancia, claro. Roberto, ¿el itinerario es el mismo? ¿Se empieza antes? ¿Cómo lo ves? Coincidimos totalmente con Santiago y Teófilo. Es un comienzo muy temprano y, claro, son usuarios que potencialmente van a ser usuarios de nuestros centros en un futuro. Y como estaba comentando Santiago, el paso de un escalón a otro, aunque es abismal en el tipo de sustancia, es muy rápido en el tiempo. Y tenemos pacientes que, empezando con tabaco y alcohol, una de las cosas que estaba diciendo Teófilo ahora mismo, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el ámbito de las drogodependencias, hablábamos de control de las drogodependencias y alcohol. Y a mí me llamaba mucho la atención porque fuera, ¿no? Se sacaba fuera, ni creo que se vea todavía como una sustancia adictiva y de grandes, genera unos gravísimos problemas sanitarios y sociales. Y ya parece que se está integrando un poco más, pero me llamaba muchísimo la atención el que se sacara como si estuviera el tema de las drogodependencias, se atendiera a pacientes drogodependientes y luego a pacientes que tuvieran problemática con el alcohol. El alcohol causa problemas siempre, la cocaína causa problemas siempre, la heroína, el cannabis, el tabaco, siempre. De alguna o de otra manera causará un tipo u otro. También es verdad que va a contar con la predisposición que pueda tener a nivel de transmisores neuronales el paciente, ¿no? Ya nos meteríamos en otro campo, pero sí es verdad que el paso de uno a otro sigue siempre el mismo patrón y usuarios que empiecen de una manera, en un futuro no muy lejano, tienen amplísimas posibilidades de llegar a, lamentablemente, a ser usuarios de nuestro servicio. Decía, cada vez más jóvenes son habituales esas imágenes en televisión, ya además sin ningún tipo de problema al respecto, de jóvenes de 13, 14 años emborrachándose en plena calle y disfrutando, ¿no? Esos los famosos botellones, que quizás sean pues el caldo de cultivo para el resto de las cosas, no sé cómo lo ves tú. Sí, lo que estábamos comentando ahora mismo es el caldo de cultivo para que las imágenes que estamos viendo con frecuencia y con mayor pasividad, cada día con mayor pasividad, casi con total seguridad, es lamentable, pero es lo que estamos viendo en el día a día, son potenciales clientes nuestros en un futuro. Aquí perdona Teófilo, aquí lo tenemos que dejar porque es el momento de la publicidad y a la vuelta seguimos hablando de este tema tan interesante, las drogodependencias en Canarias. Buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro, en la segunda parte de nuestro programa dedicado hoy a las drogodependencias en Canarias. Y antes de continuar con nuestros invitados, quería recordarles el correo electrónico al que ustedes pueden acudir para hacernos llegar sus sugerencias, sus críticas, cualquier cosa que crean que pueda ser de interés. El correo electrónico de este programa es puntodencuentro@canal8tv.com. Y estábamos hablando justo antes de la publicidad con Teófilo González acerca de, bueno, había salido en la mesa esa imagen que la gente ve como normal del botellón de los jóvenes de 13, 14 años en plena calle. Y nos comentaba justo antes que había una encuesta al respecto, que quizás está dando algunas de las claves más certeras sobre lo que puede significar el botellón a esas edades tan tempranas. Sí, hay una encuesta muy interesante, una encuesta escolar, que acaba de publicar el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Atención a las Drogodependencias, y está hecha con una muestra del 2,8% de todos los alumnos entre 14 y 18 años que están escolarizados, básicamente en lo que es el tramo secundario y algún bachillerato. Y en esa encuesta, que insisto, es muy interesante, está publicada en la página web de la Dirección General de Atención a la Drogodependencia, con lo cual tiene acceso cualquier ciudadano que quiera consultarla. A mí hay un dato que me dejó bastante pensativo, ¿no? Y preocupado, que es que el 75,8% de los menores entre 14 y 18 años habían consumido en cantidades importantes en los últimos 30 días alcohol. 3 de cada 4, me estás diciendo. 3 de cada 4, más del 3, es decir, el 76% prácticamente, ¿no? Claro, esto es un dato preocupante. Hablaba de los últimos 30 días, habían consumido, ellos decían, cantidades importantes de alcohol. Y esto es un dato que a nosotros nos deja preocupados porque
Hablamos de drogas legales, hablamos de una droga tan destructiva como es el alcohol, y estamos hablando entre 14 y 18 años. Y ahí tendríamos que hablar también del papel de la familia con respecto a esos hijos que salen pues, a la fiesta y que en un 76%, entre 14 y 18 años de la muestra encuestada, estamos hablando de miles de jóvenes, pues han consumido cantidades importantes de alcohol. Esto es un dato para la reflexión. A lo largo de nuestra conversación ya ha salido en varias ocasiones la importancia de la educación. Se lo pregunto a los tres. La mejor receta para, digamos, prevenir tiene que ser esa educación, que apelaba antes Santiago en los centros escolares, ya fueran los de primaria, bueno, infantil, primaria, secundaria, institutos, universidades. Y también supongo que en las familias, porque aquí hay un componente fundamental. A veces parece que reclamamos siempre toda la carga digamos, del peso de la prevención en las instituciones, pero no sé qué piensan ustedes, la familia tiene mucho que decir en esto. Primero que nada en la familia, por supuesto, porque en correlación con lo que está exponiendo el compañero que tengo a mi izquierda, el botellón no es un problema de orden público. El botellón es un grave problema de salud pública y es un semillero de policonsumo. Y eso tienen que saberlo los padres, los educadores y las autoridades sanitarias y judiciales. Cuando esos críos van a tomar alcohol a las plazas, claro, a las calles... La ingesta esa de alcohol supone que se abren muchas puertas a otro tipo de sustancias. O sea que los padres cuando ven que sus niños llegan a su casa a las 8 de la mañana, cuando se hace de día, cuando ya no hay controles de tráfico y que la ingesta de alcohol es tal que piden, mamá, bájame la persiana, no me molestes, no me des de comer, déjame dormir... Esos padres ya tienen que ponerse en alerta. Las autoridades sanitarias tienen que saber que es un problema gravísimo desde el punto de vista de la salud y las autoridades municipales tienen que verlo no como un problema de limpieza, de recoger los vidrios y la basura. Responder las quejas de los vecinos alrededor, exacto, ¿no? Es un problema de salud pública a tener muy en cuenta. Roberto, al respecto, ¿qué piensas? ¿La educación, digamos, vista de esa forma global, familia? Sí, empezando, como dice Santiago, la familia para todo este tema del que estamos hablando tiene que ser un factor de riesgo. No tiene que ser un factor de riesgo, perdón, tiene que ser un factor de protección, cosa que no es ahora mismo. La familia, estábamos hablando antes los tres, estamos viendo como lo veo pero no lo quiero ver. Y cuando lo quiero ver ya o es demasiado tarde o ya tienes el problema encima y es cuando acuden a las unidades. Yo creo que la familia tiene que ser un factor de protección básico, porque tampoco podemos pedirle responsabilidades a nadie cuando desde la primera etapa, que es la propia familia, no tenemos ningún tipo de protección. Y ahí es donde seguramente empezarán todos los problemas. Y comentando lo que dice Santiago, el botellón, hay alcohol y hay muchísimas cosas más. Muchísimas cosas más. Hay ingentes cantidades de alcohol. Retomando esa reflexión, Roberto, ¿les parece que a lo mejor cuando las familias, lo apuntaba antes Santiago también, empiezan a percibir algunos síntomas de comportamientos extraños o comportamientos de ese tipo, como el que tú describías hace un momento, estarían viendo, digamos, el humo de un incendio que se les puede venir encima si no están atentos o si lo dejan ir o si miran hacia otro lado? No sé qué opinas, por ejemplo, tú, Teófilo. Vamos a ver, la familia y la escuela son dos pilares básicos en lo que es la prevención en el consumo de drogas. La familia, ya lo han dicho los compañeros, es el primer lugar de socialización donde el niño desde que es niño pues se va formando, ¿no? Hay un viejo adagio pedagógico que dice que los niños aprenden lo que viven. Si un niño aprende en una familia, en un ambiente sano, donde se fomentan hábitos saludables, donde se promueven actitudes críticas con respecto a lo que es su propia salud, pues ese niño seguramente irá naciendo, irá creciendo en un ambiente sano, donde el consumo de sustancias tóxicas se hablará con normalidad y se verá perfectamente, con naturalidad, de una forma veraz, objetiva, los efectos perjudiciales que tiene para la salud el inicio del consumo de sustancias tóxicas. Y la escuela es clave. Es decir, la escuela es el único lugar donde el niño permanece de forma estable y continuado desde los 6 hasta los 16 años. Y formar al profesorado para que a través de todo lo que es el periodo de escolarización obligatoria trabaje de forma estable y continuada
con los alumnos es clave. Yo creo, sostengo y afirmo que si el dúo familia-escuela se coordina, se comunica y se complementa, las posibilidades de que un chico empiece a consumir drogas son bastante bajas. Y si empieza a consumir, el terreno estará tan abonado y los cimientos estarán tan fuertes que ese consumo rápidamente podría ser neutralizado y reconducido hacia una vida sana sin ningún tipo de consumo de sustancias tóxicas. Consiguientemente, todo el esfuerzo que se haga de la familia y todo el trabajo que se haga promocionando educación para la salud en las escuelas a través del profesorado, cuidado con esto, nunca sustituyendo al profesorado. Nosotros no somos partidarios de las charlas esporádicas, somos partidarios de las intervenciones preventivas, estables y continuadas a lo largo del tiempo con los alumnos en la escuela. Y eso, quien único lo puede garantizar es el profesorado. Les quería preguntar, vamos a ver, estamos ante una situación en la que muchas familias a veces no saben, pueden ver un comportamiento extraño en su casa, pero no saben a qué síntomas deberían estar especialmente atentos. Yo les pediría el esfuerzo de intentar concretar, a ver, desde el punto de vista de cada uno de ustedes y por su conocimiento, qué cosas habría que estar atentos. Yo creo que las madres y los padres que viven en capitales de provincias tienen una información superior, pero no suficiente. Y aquellas familias que viven en zona rural apenas tienen información. Eso es muy lamentable, ¿eh? Claro. Estamos en el siglo XXI, ya sabemos que las drogas son dañinas, las de tráfico ilícito y las de tráfico lícito, como el alcohol y el tabaco, son igual de dañinas, pero en todos los ayuntamientos debe haber alguna persona, algún equipo de trabajo que esté orientado a que cuando una madre tenga un problema no le pregunte a la vecina más enterada de su inmueble, sino que se dirija al asistente social adecuado, que la va a recibir, la va a atender y le va a decir cómo tiene que encauzar ese problema, que es bastante complicado. La madre no va a esperar a que el niño ya le haya sustraído toda la joya y se haya llevado el DVD, porque la vecina le informó mal, ¿no? Ella tiene que saber que en su ayuntamiento hay una persona, un asistente social o un equipo con capacidad suficiente y reserva suficiente para informar y orientar a esa madre. Eso es muy importante, ese sería el primer paso. Y luego un paso muy importante es que tenemos que formar a los maestros, a los profesores, porque tampoco están formados debidamente. Ellos tienen su forma... a detectar un poco claro, situaciones especiales. e impartir, ni siquiera como asignatura, pero impartir de forma continuada ese tipo de materia en clase. O sea, los padres fundamental, pero luego los claustros no tienen que estar divididos, que muchas veces están divididos no solo por la religión, sino por esa materia. Y el profesor o el maestro que va a impartir esa clase de manera continuada durante ese curso también tiene que formarse, porque no están formados ni en el colegio ni en el instituto. Y eso debería ser una constante, o sea, que hay tres puntos de vista. La cuestión familiar, donde la madre, cuando tiene un problema, no deba recurrir a la vecina del quinto, que es la enterada del edificio, que la va a informar mal. Busque información de primera Tiene mano que asistir a un centro serio de la zona, del ayuntamiento, un equipo de psicólogos que la sepan orientar, pero es que vas a los ayuntamientos y no hay ningún letrero, ningún cartel que te informe. Y la madre, cuando ya no puede más, su hijo está muy metido en el tema, su hijo ya es un cliente de Tenerife 2 y ya no le queda más remedio que acogerse al proyecto Fénix, cumplir la condena, etcétera, etcétera. Luego, la otra cuestión es el formar al maestro y formar al profesor. Sí, sí. Y que se quieran impartir, ¿verdad?, esas clases. Teófilo, cuando hablamos de síntomas que las familias, quienes puedan estar viendo, quienes puedan estar viendo este programa, pudieran, digamos, yo sé que es muy complicado lo que les estoy pidiendo, pero cosas a tener en cuenta. Tampoco se trata de crear una alarma injustificada ni de una presión fuera normal, pero sí cuestiones a las que deberíamos estar atentos. ¿Casa, en el ámbito doméstico o en el ámbito escolar? Lo normal es que una familia que haya tenido una comunicación y una convivencia dentro de la unidad familiar normal detecte rápidamente cambios de conducta y cambios de actitud en el hijo. Eso sería lo normal. A mí un dato que está conectado con la familia, el municipio y la escuela, que me tiene muy preocupado, que es lo que llamamos el absentismo escolar. Yo creo que eso es un
una luz roja que se enciende, los chicos dejan de clarísima. actuar, desaparecen hasta del cumplir con esa misma obligación. La conducta absentista se produce cuando un chico falta sin causa justificada al menos un 15% de días lectivos al mes. Estamos hablando entre 3 y 4 días al mes de los lectivos, de los 22 lectivos, falta 3 o 4 sin falta justificada. Si ni está enfermo, si salen de su casa o no salen y no llegan al colegio. Los centros educativos tienen la obligación y consecuentes con esa obligación la cumplen y notifican a los ayuntamientos mensualmente lo que es el estadillo de la falta. Y dice, esta relación de alumnos lleva sistemáticamente con más de un 15%. Se produce la conducta absentista. Los servicios sociales municipales diagnostican y hacen un listado de conducta absentista. Hay municipios en la isla de Tenerife que tienen las tasas de absentismo escolar más altas de Canarias. Mi pregunta es, ¿qué hace un ayuntamiento que tiene el dato de los alumnos con nombre y apellidos y domicilio? Porque no es un número abstracto, son números concretos, con nombres, apellidos, familias, domicilios, que saben, está constatado que faltan entre 3 y 4 días al mes. Y no solamente hablamos de educación secundaria, de 14 a 18 años, hablamos de que en esos municipios el 48% de la tasa de más de 2.000 alumnos de absentismo escolar, el 48% lo son de primaria, es decir, entre 6 y 12 años. La pregunta es, ¿no tiene un ayuntamiento que buscar los recursos, implicar a otras administraciones para crear equipos multidisciplinares e ir a esa familia e investigar por qué ese niño no está yendo al colegio? Ese es el principal factor de riesgo y el primero, porque ese niño que no está yendo al colegio y tampoco está en la familia, estará en la calle. Y en la calle, en horas lectivas, normalmente o hay un coqueteo, o hay un acercamiento, o hay un consumo propiamente dicho de cualquier sustancia. El absentismo escolar es el principal factor de riesgo y es la primera luz roja que se enciende, que los ayuntamientos conocen y que deberían de actuar. Actuar de forma prioritaria y hacer responsable a la familia de por qué se está produciendo esa conducta absentista, porque incluso la ley de responsabilidad del menor responsabiliza penalmente a la familia de cuando un menor, teniendo que estar en la escuela, pues está en la calle. Roberto, ¿esta situación cómo la percibes? Bueno, coincido plenamente. Sí, sí. Es complicado hablar de síntomas, pero sí podemos hacer un resumen, por lo menos desde la parte médica que me correspondería a mí. Hay 2 síntomas principales, trastornos de conducta y trastornos del control de impulso. Cuando no es difícil de verlo, es la frase típica de él o ella antes no eran así, es suficiente como para saber que algo está pasando. Lo típico, hombre, estábamos hablando ahora también de menores. Yo creo que ampliamos un poco más, porque son usuarios, la población, las edades comprendidas también son mayores de edad, pero sí, con esos 2 tipos de trastornos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Tenemos que poner, como dice Teófilo, la luz roja. Y con la luz roja encendida hay que acudir a los sitios, yo creo que a los primeros sitios que hay que acudir, conocer bien los recursos de la zona. Nosotros, por suerte, de las 5 unidades de conductas adictivas con las que contamos, en cada municipio donde están ubicadas, tanto Granadilla, Matanza, Realejos, Puerto e Icot, en todas tenemos la suerte, repito, de que todos estos ayuntamientos constan con, o tienen un plan de drogodependencias vigentes ahora mismo, en coordinación plena con nuestras unidades, y que sepan las personas que viven en estos municipios a dónde tienen que dirigirse. Lo primero, a estos recursos municipales, y ya luego serán derivados seguramente a una de nuestras unidades. Evidentemente, si pudiésemos evitar el llegar hasta ese punto, pues a la pregunta tuya, Félix... ¿Cómo daríamos esos síntomas? Hablas de trastornos de conducta... Y trastornos de control de impulso. Casi con total seguridad, eso conlleva enmascarado un consumo. ¿Y podemos poner algún ejemplo? Porque, claro, un trastorno de impulso es un poco difícil a lo mejor que la gente lo entienda, ¿no? O sea, los cambios de carácter. Cambios de carácter ante situaciones que antes parecían normales. Exactamente. Discusiones sin tener un motivo sin venir aparente. A cuento, ¿no? Que se dice. Exactamente.
cambios emocionales, sin tampoco tener una base o un sustrato suficiente. Preparando el programa, bueno, se rescatan muchas estadísticas porque, por suerte o por desgracia, hay muchas estadísticas al respecto de este asunto. Y yo quería dedicarle un ratito a esos informes que habían tantos desde departamentos de Estado de Estados Unidos, en este caso, que hablaba del dato que apuntabas tú antes, como algunos que existen en la Unión Europea, otros en España y algunos en Canarias, que hablan de la cocaína. La cocaína en el sentido de que, bueno, que hay un amplio sector de la población que la consume o reconoce haberla consumido, que el arco de edad es muy amplio y que la consumen desde muy jóvenes hasta muy mayores, y que sin embargo da la sensación que por el coste que tiene no debería estar o no podría estar al alcance de todo el mundo. Sobre el fenómeno de la cocaína y en Canarias, donde hay un elevado consumo al respecto de esta sustancia, ¿qué nos pueden aportar ustedes, Santiago? Yo tengo que decir que, aunque llame la atención, los televidentes tienen que saber que, aunque resulte escandaloso, es mucho más fácil, aunque es complejo, bajarse de la heroína con el trabajo que estos señores se realizan con la metadona, que curarse por abuso de cocaína. Fíjate si es grave. Sí, cuando se lesiona... Podría pensar lo contrario, ¿no? Exacto, pero el público tiene que saberlo. Sí, sí. Cuando se lesiona el sistema nervioso central por abuso del clorhidrato de cocaína, es muy difícil que esa lesión se restaure, se recupere. Ya digo, yo puedo afirmar que estos señores, con su trabajo tan importante, con los consumidores de opiáceos, con los consumidores de heroína, pueden mantener o sacar de ese mundo a muchos clientes, entre comillas. Pero si un señor abusa del clorhidrato de cocaína, de esa mal llamada reina de las drogas, la lesión desde el punto de vista de la salud es irreversible. Y no son delincuentes, entre comillas. Están, como dijo antes el compañero, encardinados en cualquier estatus y forman parte de cualquier tipo de nuestra sociedad, de nuestro entorno. Es más fácil curarse con un programa por heroína que con un programa por cocaína. Y eso la gente tiene que saberlo. Y con respecto al coste, porque hombre, no estamos hablando que bueno, los precios que oscilan por lo que se puede ver y lo que se puede saber, el conocimiento que uno tiene respecto a lo que hay en la calle, no estamos hablando de 15 euros que la gente se gaste, estamos hablando de mucho dinero, y eso solamente derivará en otro tipo de situaciones un poco más complejas. Yo generalmente estoy en contra de hablar de precios, pero vamos a hacer una excepción. No, yo no te estoy pidiendo un precio, pero sí que tiene un precio elevado. Estábamos hablando de... Pues la gente hace compatible salir al Guachinche, pero antes va a pillar el gramo, si es un viernes o si es un sábado. Pues eso significa que, bueno, que la gente tiene mucho dinero en el bolsillo, o se endeuda para ese tipo de situaciones, o se busca la vida de cualquier otra manera. O se priva de otras cosas. Al respecto del consumo de cocaína, Teófilo. Sí, vamos a ver. El tema de la cocaína, complementando un poco y en la línea que decía Santiago, hay un aspecto que eso los médicos lo tienen muy trabajado, y todo lo que es la literatura científica respecto a las drogas. Hay un aspecto que lo hace muy peligroso, que es lo que llamamos el silencio clínico. Una persona puede estar consumiendo cocaína y llevar una vida perfectamente normalizada, puede ser exitoso en la vida, con su fluidez verbal, con su energía inagotable para trabajar 14 horas diarias durante un montón de años, y no es entre o hasta los 3 y 5 años donde se desencadena toda la sintomatología asociada a ese consumo. Con lo cual hace una droga doblemente peligrosa. Aparte del daño que hace para la salud, es el efecto silencioso, digamos, que va haciendo orgánicamente esa sustancia hasta que empiezan a aflorar pues, la sintomatología, pues desde perforación del tabique hasta otras consecuencias de tipo neuropsíquico, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, el precio pues también ha bajado con respecto a como estaba antes, y hoy prácticamente se puede conseguir cocaína y heroína pues prácticamente por las mismas cantidades. Insisto, los lugares de compra son muy variados, y dependiendo de donde la puerta donde se toque o en la esquina donde se vaya, se puede conseguir la cocaína o cualquier sustancia de una forma relativamente fácil, ¿no? Al dato que apuntabas antes de la cocaína, como que estamos a la cabeza de España, también lo estamos de Europa y terceros del mundo, junto con el cannabis.
También hay que decir, como decía al principio del programa, que en nuestros centros, en todas las unidades de atención a la drogodependencia que llevamos nosotros, y creo que en el caso de Antades, en el norte y el sur, también se constata el mismo hecho, ha habido, hablábamos por ejemplo del año 2003, donde el 55% de los pacientes lo eran por cocaína, pues ha bajado en el 2007 a un 28%, siendo sobrepasado por la heroína. Es decir, que también ha habido una estabilización tendiendo a la disminución y un ascenso de la heroína, ¿no? Roberto, un brochazo sobre el tema de la cocaína, ¿cómo lo ven ustedes? Lo primero que hay que decir de la cocaína, que siendo uno de los vasoconstrictores más potentes que se conocen, usado en su momento y en sus principios como tratamiento médico, ahora mismo sí podemos decir que, como decía Santiago, la cocaína es una de las sustancias que producen una mayor patología psiquiátrica con efectos irreversibles en un alto porcentaje, además de deterioros vasculares importantísimos con un alto porcentaje también de accidentes cerebrovasculares y de infartos de miocardio en pacientes donde, como decía Teófilo, es una clínica silente. No significa, por ser silente, que sea poco peligrosa, simplemente no se ve, y a lo largo del uso continuado de esta sustancia el daño es impresionante. Una de las cosas más importantes que yo creo que podemos decir de la cocaína, su bajo coste y la baja pureza. La baja pureza de la cocaína significa que está mezclada con muchísimas otras sustancias, desconocemos en su gran mayoría con qué está cortada, con qué está mezclada, y evidentemente debido también a las diferentes vías de administración de la cocaína, ya sea vía bronquial, vía nasal o vía endovenosa, la hace también potencialmente más peligrosa. Les informo, nos queda apenas 2 minutos de programa, está pasado volando, y sí me gustaría que cada uno de ustedes tuviera una última intervención y se la intento estructurar un poquito. Me gustaría, Santiago, nos explicara brevemente, bueno, pues cuál es la situación ahora mismo de la lucha, de lo que más hacen ustedes en este caso, que es la lucha contra el narcotráfico, digamos. ¿En qué líneas están ahora? No exactamente en cooperación están, pero ¿en qué líneas? Sería una temeridad por mi parte pedírtelo. ¿En qué líneas están trabajando? En el caso de Teófilo, el tema de, sobre todo, creo que es importante recordar a la gente a dónde puede acudir, que es algo interesante, igual que Roberto. Si les parece, una última intervención para cada uno de ustedes y tenemos que dejar aquí el programa. Yo, antes de responder a esta pregunta, tengo que comentar lo siguiente, que en la comunidad canaria, en la nuestra, se consume crack, lo que la gente conoce como boliches. Algo que estaba fuera, ¿no? Era una peculiaridad canaria también. Sí, pero tenemos que ser serios, sacarlo a la luz y tenemos que comunicar desde el punto de vista de la salud, es el adictógeno más potente que hay y el más dañino. ¿Quién consume crack? ¿Quiénes consumen boliches? Aquellos señores que hasta otro momento de su vida consumieron heroína. El boliche no hay que inyectarlo, ¿no? El boliche se fuma, puede pasar desapercibido, pero yo sé que aquellos pacientes, digamos, que están acogidos a los planes de metadona son controlados con pruebas de orina, con analíticas, a opiáceos y a clorhidrato de cocaína. Luego los indicadores de consumo de boliche estaría de manifiesto y se acogerían o no al programa, serían sancionados. Estos señores podrán explicarlo mucho mejor que yo. Y otra cosa que quiero decir antes de responder a tu pregunta final, que es muy importante, que está sucediendo en nuestro entorno, que mucha gente empieza a juguetear con los chinos, con la diacetilmorfina fumada, que dicen que como fumo la heroína no me engancha. El principio activo de la diacetilmorfina engancha de la misma forma. Claro, y le dicen a los padres, papá, estoy limpio, no me pincho. Sin embargo, el abuso de la morfina es impresionante, de la diacetilmorfina, el abuso de la heroína. Y cuando se dan cuenta, tienen que recurrir a estos señores porque están enganchados igual. Por eso yo recomiendo a los padres que, con todo el reserva al derecho privado, a la intimidad de sus hijos, que las habitaciones no estén con candados, que los despachitos de los niños y los armarios no estén cerrados con llave, y si no son tan niños también. Les informo que el tiempo está volando. Bien. Santiago, te pedí las últimas operaciones. Tengo 9 operaciones en marcha, tengo 9 autos de secreto dictados al respecto y no te puedo contar nada. Bueno, sabemos que están trabajando, que eso ya es muy importante. Muy importante. Teófilo, estamos fuera de tiempo, o sea que muy brevemente, ¿de dónde puede acudir la gente? Un mensaje a la familia. Yo sé que es difícil pedir calma y tranquilidad cuando se sospecha
o se tiene la constancia de que hay un consumo, pero esa es lo que hay que hacer, mantener la calma, la tranquilidad, hablar, por supuesto, estamos hablando de cuando ya se produce el consumo, hablar con el chico o con el miembro de la unidad familiar, ir a un centro, a cualquiera de las unidades de atención a la drogodependencia. Hay equipos terapéuticos con mucha experiencia, muy preparados. Todas las unidades son públicas, gratuitas y anónimas, y ahí pueden buscar la información que les ayude a manejar la situación delicada de la forma más efectiva y oportuna posible. Roberto, una última palabra. Pues nada, como el amigo Teófilo, dirigir a todos estos posibles pacientes, y si no lo son, a buscar información tanto en los centros de ANTAD como de San Miguel, pertenecen a la red asistencial de drogodependencias, y si no, al ayuntamiento del municipio donde estén, y para eso estamos. Muy bien, pues yo lamento que se nos haya acabado el programa así de esta manera, quedaban muchas cuestiones por hacer, se los aseguro, pero esperamos haber respondido a algunas de las preguntas que pudieron tener nuestros telespectadores. Ha sido un placer y esperamos contar con ustedes aquí la próxima semana en Punto de Encuentro.